TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy tenemos invitadas de honor, investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ellas desde hace tiempo hacen investigación de temas que para nosotros son novedosos, pero también muy pertinentes, dada la realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Y uno de esos temas es la soberanía alimentaria. Y para hablarnos de ello nos acompaña la doctora Hilda Vargas. Hola, Hilda, gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Buenas tardes y gracias por este espacio para hablar de ello. Gracias a ti. Me estabas contando de un libro de soberanía alimentaria, de gastronomía sostenible, que publicaron en tu casa de estudios en la Universidad del Estado de México. ¿Nos puedes hablar de la pertinencia del tema y de este libro? Claro que sí. Sí, bueno, de la pertinencia del tema vamos a arrancar primero con la parte de soberanía alimentaria. ¿Qué significa? Soberanía alimentaria es un conjunto de, es una pretensión que se busca, que el término lo dio a conocer un grupo internacional, la Vía Campesina. Este grupo lo que responde es en atención a lo que había lanzado la FAO como seguridad alimentaria. Dice, sí es importante que todos tengamos seguridad en que podamos comer alimentos en el momento que uno lo necesite, ¿no? Sin embargo, la soberanía alimentaria es otro momento mucho más evolucionado en la medida de que te permite a ti persona, a ti familia, a ti comunidad, a ti país, el no depender de otros para tu alimento. Y entonces, si nos fuéramos en el plano más personal, es que tengamos todos, la pretensión sería esa, un huerto en casa, una pared verde, una azotea verde, y que aunque sea poquito empecemos a sembrar. La pertinencia, ¿por qué fue? Bueno, digo, ellos ya lo tienen desde varios años atrás, sí, empezó en 96 como que a dársele fuerza. Pero la pertinencia lo vimos más enfáticamente en esta pandemia. Y en esta pandemia veíamos, ¿no?, las filas, por ejemplo, en un primer mundo, ¿no?, en Estados Unidos, donde carros de buen nivel hacían filas para recibir su microdespensa. Cuando la gente del pueblo, las campesinas, los campesinos tenían su alimento ahí. Y entonces, si nosotros hacemos conciencia de eso, no se trata de que tengamos todo sembrado, eso estaría un poquito complicado. Pero, por ejemplo, en unas familias, en una comunidad, ustedes siembran una cosa, nosotros otra, y otros otra, y hacemos el intercambio. Pero si llega un momento de una crisis fuerte y no tienes con qué intercambiar, te solaparán un ratito, pero ¿y luego? Entonces, este es un proceso, implica la autonomía, pero además implica también el proceso de reconocimiento de la mujer en esto, porque la mayoría de la siembra, del cuidado de la familia ha estado a cargo de la mujer, pero no reconocido. Entonces, la soberanía alimentaria, y en especial este grupo que alberga muchísimos países, cerca de 80 países, ya defiende el reconocimiento a la mujer, sin desconocer también la participación del varón, ¿no? Eso también, que implica también el que se respeten, por ejemplo, los bienes naturales, el acceso al territorio. No puede haber soberanía alimentaria si te han invadido tus tierras, si te han contaminado tu laguna, o si una empresa refresquera ha secado tu laguna. Y entonces eso no te permite una soberanía alimentaria. Es un problema mucho más complejo, pero a lo que hay que trabajar también desde las políticas públicas, desde las acciones individuales. Ahora que hablabas de las compañías de refresqueras, hemos visto las mineras contaminando lagos, ríos, etcétera. Hablabas de la pandemia. Sí, efectivamente, la gente que vive en la ciudad, por ejemplo, en medio de la pandemia te quedas sin trabajo y te quedas sin comer. La gente del campo se queda sin trabajo y sigue comiendo feliz. Entonces, lo que te quiero preguntar es si estos nuevos conceptos éticos, porque obvio aquí entra la ética de soberanía alimentaria, ¿tú consideras como especialista que es como dar un paso atrás a estas
políticas públicas neoliberales hacia ultranza que de pronto nos lanzaron a las ciudades como obreros, como empleados y dejaron en manos de Estados Unidos nuestro maíz, la producción de lo que comemos? ¿Tú crees que es como dar un saltito atrás o reconocer que por ahí hubo un error estratégico? Sí, mira, a lo mejor no fue tanto error, porque puede haber sido bastante intencional, no somos ingenuos, a estas alturas no somos ingenuos, pero a lo mejor la propuesta sería trascender eso, ir más allá y un grado de conciencia más elevado en que todo eso que hicimos y que hay que reconocer que como profesionistas universitarios también colaboramos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los aspectos que también defiende la soberanía alimentaria es la agroecología o las agroecologías, que quiere decir sembrar sin fertilizantes de síntesis o químicos y sin pesticidas. Entonces, volver a recuperar técnicas ancestrales, y sí hay ecotecnias muy interesantes actuales, no se trata de nada más utilizar lo ancestral, pero no meterle el policultivo, el monocultivo, por ejemplo, si era papas y pegó la papa y es negocio, o los aguacates, los terrenos a puro negocio, a puro aguacate, es como una mamá, no le alimenta la tierra, empiezas a tener que el próximo bebé sale menos, ¿no? Y el que sigue más raquítico. Así el suelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una producción sale ya raquítica porque ya le volaste todos los nutrientes y no la nutrías como lo hacían a los ancestros, ¿no? Con lo mismo que ahora conocemos como composta, quién sabe cómo lo conocían ellos, pero era nutrir el suelo, que es una de las claves. Entonces, no lo nutres, entonces ahora se llena, obviamente es uno, no bien nutrido, el bichito del COVID te pega más. No es que no haya, cuántas cosas te pueden mover el tapete si tú estás malnutrido. Lo mismo pasó con la tierra. Sus plantas empezaron a debilitarse, eran presa fácil de las plagas, exactamente. Lo más fácil es crear las grandes transnacionales plaguicidas. Y entonces eso es lo que vendieron, fertilizantes. Y luego modificar genéticamente las semillas con la idea de que resistieran más las plagas. Pero eso creó una dependencia del campesinado, del pueblo, de los países de tercer mundo para estar comprando fertilizantes, semillas modificadas, porque ahora ya no las puedes, ya las tienes que comprar, ya no puedes conservar tu semilla, y entonces tienes que comprar también los fertilizantes, todo el paquete, y eso los endroga. Y eso frena la soberanía alimentaria. Incluso recuerdo que en el Banco de Crédito Rural, en Agroacemex, los obligaban. ¿Quieres un préstamo campesino para sembrar la tierra? Pero tienes que comprar este fertilizante, pero tienes que fumigar con este pesticida. No había opción. Sí. Aunque los campesinos quisieran tener una vida saludable, el Estado te obligaba a, pues sí, ¿no?, a contaminarte. Y el Estado era presionado por las transnacionales también. Entonces, sí, no hay ingenuidad, ¿verdad? Tampoco en eso, pero es todo un trabajo conjunto en donde lo que es ya la soberanía alimentaria, se crea como grupo con la vía campesina, pero es más bien una pretensión a muy largo plazo, pero que podemos empezar a hacer, y es la idea de que se crea esta red transdisciplinaria. Transdisciplinaria quiere decir que todos los saberes son válidos, que lo mismo es válido desde el arte, que hable, por ejemplo, todas las obras de pintura, de poesía, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, ayudan para este proceso. O sea, es interdisciplinario, ¿no? Es una red interdisciplinaria. Transdisciplinaria. Que también otros saberes son bienvenidos. Ok, qué interesante, porque fíjate que justo el programa de CONACYT, a partir de este nuevo sexenio, entiendo que se basa o tiene como eje la soberanía alimentaria, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y querías hacer una diferenciación. ¿Por qué sostenible y no sustentable? ¿Por qué hablar de una soberanía alimentaria sostenible y no así
sustentable como la conocemos? Sí, mira, esto se presta a muchos debates. Hay quien van a defender, es más, hemos hecho paneles de expertos y no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Pero a mí, y te lo decía en corto, a mí es mi propio punto de vista, es sostenible, se puede sostener. Lo que tú haces tiene un enfoque más de respeto hacia la naturaleza, mientras que es sustentable, sí, pero se puede sostener porque es financieramente costeable, porque y el desarrollo sostenible dice porque se puede sostener para otras generaciones. Pero tiene muchas implicaciones, que posiblemente sí se requeriría como más mucho espacio tiempo para decir, pero yo prefiero la palabra sostenible y en Europa pues lo manejan así. Pero lo principal es en quién estamos pensando, ¿no? Que no nos acabemos la naturaleza porque es para nosotros, no, es para la comunidad de la vida, y es lo que también marca la Carta de la Tierra, resalta comunidad de vida, no humanos, ¿sí? No nada más humanos, sino un enfoque que trasciende la versión antropocéntrica. Así es, sí, definitivamente por lo que me estás diciendo, estamos entrando a una nueva era, afortunadamente, y desde la academia, en donde el individuo ya no es lo más importante, sino la comunidad, por lo que me dices, ¿no? Porque sí, claro. Recordemos incluso estas constituciones del siglo XIX, del siglo XX, donde ponían en primer término los derechos del hombre, garantías individuales. Con eso arrancaban las constituciones y ahora es, no, a ver, espérense, creo que somos comunidad, vamos a regresar a lo ancestral, ¿no? A esa cohesión social, a eso... A ese respeto con la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Comunión, dirías? Sí, comunión claro, con la sí, hay una comunión. Y ahorita que hablas de las leyes, las constituciones, Ecuador y Bolivia son pioneras en reconocer esos derechos de la naturaleza y además de incorporar ya apartados para la soberanía alimentaria. Incluso hablan de la Pachamama, ¿verdad? Sí. Como una figura jurídica, que fue lo que le voló los sesos a muchos occidentales que no entienden el concepto cultural, ¿verdad? Cultural, sí, efectivamente, y que estábamos acostumbrados pues a disponer de la naturaleza como recursos naturales en vez de bienes, y que te percibas como cohabitante y no como el que dirige y despacha todo, ¿no? Con fines mercantilistas. Exactamente. Tú que participaste en este libro, ¿cómo nos lo recomendarías? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver de soberanía alimentaria? ¿Por qué nos recomiendas leerlo? Sí, el libro se llama Consumo Responsable y Gastronomía Sostenible, y ya vienen otros apartados para la soberanía alimentaria. Entonces, este libro está integrado de varios capítulos, lo tenemos coordinado con otra doctora, pero los capítulos son lo más importante, por ejemplo, lo que vemos son los indicadores que salieron de un trabajo tanto teórico como de campo, indicadores, por ejemplo, de la siembra agroecológica. ¿Cómo puedes saber que alguien está sembrando agroecológico? Y cómo yo, campesino, ama de casa también, profesional que quiere tener su huertita, ya no con pesticidas, ¿cómo le haría? Y con esos indicadores te puede ir ayudando. También, cómo ayudar también ahora, porque eso es muy importante, los campesinos y las campesinas que se sostienen de su siembra agroecológica luego no tienen mercado porque a veces dicen que es mucho más caro, la gente no quiere pagar una pequeña diferencia porque ellos los dan a muy buen precio. Entonces, lo que buscamos en este proyecto es que fueran ellos los que les vendieran directamente a restaurantes que estaban en esa transición o que quisieran estar en la transición a la gastronomía sostenible. Una gastronomía que piensa que en su manejo de sus residuos, que sus insumos son agroecológicos, que fomenta el mercado local, la cultura local, que, por ejemplo, no maneja desechables que impactan a la naturaleza. Es un conjunto que incluso incluye entre su decoración la cultura local cretana, por decirlo en este caso, ¿no? ¿Y es una certificación para los restauranteros o cómo se maneja eso? Porque hablas de esa transición de un restaurante común y corriente a uno sostenible. Una gastronomía sostenible. No se han manejado todavía, que yo sepa, esos sellos, pero, por ejemplo, las universidades o a través de estas investigaciones se pueden lograr sellos de confianza en donde se avale. Claro que sí se podría.
en que, por ejemplo, se hace una visita. Lo que no queremos es que se mercantilice, porque sale más caro después a la gente estarse certificando, ¿no? Pero que sí haya una evidencia, un aval universitario. Imagínate que te dice, este restaurante está siguiendo pautas confiables, sostenibles. Sí, porque además también se presta, ahora esto de la agroecología, se presta también al mercantilismo. Por ejemplo, gente que te dice, este es un huevo de gallina y cuesta 3 pesos, ¿no? Y le preguntas si la gallina cada que pone diario. Ah, no, entonces si no sabes, piensas que es orgánico. Pero pues no lo es, porque las campesinas dicen que las gallinas no ponen huevos diario, ¿no? A veces no ponen, ¿no? Y a veces no ponen. Y ahí entran ustedes como academia a regular esto, ¿verdad? Entre restaurantes, agricultores, consumidores, a dar el aval. Eso es lo que hacen en la red. Sí, por decirlo así, una de las cosas muy, muy bellas que a nosotros nos ha gustado y que nos han modificado en esta transdisciplinariedad, los mismos oferentes y productores locales o transformadores, a veces no siembras, pero lo haces a base de otros proveedores, haces tus mermeladas, por ejemplo, ¿no? Abrimos cada 15 días el mercado de comercio justo. Entonces van oferentes locales y ellos nos educan hacia un consumo responsable. Y no dice, alguien se puede quejar, yo caigo esto porque caro, que realmente no son muchas diferencias, y te explica qué hay detrás de eso. Que dice, sí, usted puede tomarse un jugo verde bien nutritivo según usted, pero lo compró en el supermercado lleno de pesticidas. Y entonces, después, ¿y dónde salió esta enfermedad? Pues sale de nuestra alimentación, de nuestros hábitos ya dañados, ya también muy mercantiles que nos han metido, ¿no? Entonces, el fomento de los mercados de comercio justo, hacemos una aportación hacia la parte local también, a la salud, hacia la soberanía también alimentaria, porque ellos también nos enseñan, a veces llevan sus plantitas, sus lechuguitas, para que uno ya las lleve a su casa y te educan cómo sembrarlas. O sea, se empieza a hacer una nueva cultura ecológica. Qué interesante. Y en el caso del Estado de México, ¿cuándo ingresan a la academia estos tópicos de la sostenibilidad alimentaria? Pues mira, bueno, te voy a dar mi origen de este tema. Es que estamos con el doctor Juan María Paren, que funda el programa de no violencia dentro de la universidad. Y dentro de la no violencia hay un apartado que es muy fuerte, es no violencia con la naturaleza. Y dentro de esa no violencia con la naturaleza está todo esto, se deriva la soberanía alimentaria. Gandhi decía, no podemos ser soberanos si dependemos de otro para nuestra comida. Y entonces él convirtió los jardines en huertos. Entonces él pidió ese tipo de cosas. No, la gente tiene que alimentarse y no depender de otros. Lo que hizo con la marcha de la sal. Como la está subiendo este imperio británico, pues vamos a cosechar nuestra propia sal. ¿Sí? Que me estás vendiendo los trajes carísimos, pues vamos a hilar nuestros propios tejidos, ¿no? Entonces, esa soberanía te empodera, desde luego. Pero es un proceso largo y complejo, ¿verdad? Sí, de mucha conciencia, de mucha crítica, de autocrítica, de mucho esfuerzo, pero de muchos resultados geniales. Sí. Ahorita que hablabas de la soberanía alimentaria, recuerdo este debate muy reciente que tiene que ver con otros, que son la soberanía en recursos naturales, ¿no? Que es en otro tema, pero me acuerdo porque no hay más que voltear a ver, por ejemplo, a Alemania, a otras partes de Europa en donde no tienen gas, la electricidad que se privatiza, en España, que la gente tiene que andar ahí como buscando afuera de los restaurantes donde colgarse del internet. Y pues sí, finalmente no tener soberanía en todos los sentidos te esclaviza, ¿no? Te esclaviza. Y eso te deteriora también emocionalmente y tu salud. Y en otro momento la doctora Lucy a lo mejor habla de la permacultura como una estrategia. Esto también es ver todo el englobo. Ahí entra la soberanía alimentaria, pero es una parte. Pero todo lo que hablaste tú va haciendo una alternativa de la permacultura también hasta donde haces tu casa. Hacerlo con los elementos, ya no con el hormigón, ya no con todos los tabiques que contaminan mucho la fabricación, sino de tu tierrita, haces tus adobes, de todo lo que está ahí en el entorno, haces la casa. Y respetando la naturaleza en lo más que se pueda, no quitar el árbol precioso de 40 años, 100 años,
no puedes hacerlo, aprovechar el entorno. Esa es también otra aportación en donde entra la permacultura, pero entra la soberanía alimentaria, pero es parte de algo mayor que es la permacultura. Me hiciste recordar un hotel muy mono en Pozos, Guanajuato, de un norteamericano, que creo que en ese sentido algunos están más avanzados, en donde había una habitación bellísima, donde tenía un árbol así de este grosor de tronco, y ¿sabes qué hicieron para no tirarlo? Le hicieron un hoyo al techo. Ay, qué bueno. Y entonces tú dormías adentro del árbol, ¿no? Bueno, adentro de donde estaba el tronco del árbol. Ese convivir con la naturaleza pero te tienes que hacer así, ¿verdad? Sí. Y con eso quiero concluir. Tú como especialista en estos temas, ¿cómo le hacemos así? Ay, para cambiar. ¿Cómo cambiamos? Sí se necesita primero un autodiálogo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y a qué me está llevando? Y lo siguiente es documentar, aprender de las otras experiencias donde ya nos llevan avanzado. Eso sería básicamente porque es un proceso, pero necesitamos alimentarlo. ¿Y de quién? Pues aprendiendo de los que ya lo hicieron. Okay. Pues muchas gracias, doctora Hilda Vargas, por habernos acompañado, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias también a ustedes por este espacio. Gracias, muchas gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Lira León, soy escritora y de mi más reciente libro, Materia Urbana, les voy a leer este texto que se llama El amor es uno solo. La charla se prolongó más de lo previsto. Salgo apresurada del café, esperando alcanzar el último autobús para llegar a casa. En el trayecto se ha desatado una lluvia que me obliga a apresurar el paso. Llego con agitación a resguardarme bajo el toldo de la parada. Sacudiéndome la ropa y el cabello, me siento en un extremo de la banca metálica a esperar el autobús. Por la avenida ya transitan pocos vehículos. Son casi las 10 de la noche y ya se siente frío. El autobús tarda demasiado. La poca gente que está a mi lado aborda un autobús que llega, pero esa ruta no me deja. Me quedo sola a esperar el siguiente. De entre las sombras aparece un muchacho caminando tranquilamente por la acera. En una de sus manos trae una bolsa de supermercado y con la otra dirige el compás de una canción que canturrea muy alegre. Sus movimientos me causan cierta simpatía. Hasta me reí un poco de él. El muchacho se sienta en el otro extremo de la banca. Delicadamente cruza una de sus piernas sobre la otra, pone a un lado la bolsa de plástico y saca de ella una lata de cerveza, la cual destapa con una maestría divina. Antes de dar el primer sorbo, voltea a mirarme solícito y me ofrece un trago. Yo le digo que no, pero le sonreí agradecida. También me sonríe. Bebe su cerveza con pausa, mirando hacia las copas de los árboles, o tal vez a las luminarias. No sé, creo que no mira nada. Más bien está como perdido. Yo empiezo a desesperarme, pues el autobús no pasa y si la lluvia continúa es seguro que ya no pasará y tendré que gastar los pocos pesos que me quedan en pagar un maldito taxi. A punto de levantarme a buscar el taxi, el muchacho se dirige a mí con una pregunta. Disculpa, bonita, ¿pasará todavía la ruta 23? Esa ruta acaba de pasar y creo que ya era la última. Ay, no me digas, la Rosa tiene la culpa. Acercándose un poco, justo a media banca, empieza a contar. No sé qué le pasa. La Rosa es mi amiga. Bueno, tú sabes. Teníamos una estética juntas, pero ya no. Es que hubo muchos problemas y pues yo mejor me dediqué a poner mi negocio por mi lado y ahora me anda buscando. El otro día tuvimos un problema con unos fulanos que la iban molestando en el camión y yo me enojé y se las hice de tos, pero me agarraron entre los tres. La Rosa se bajó del camión y me dejó ahí con la bronca. Unas cuadras más adelante me bajaron a empujones, me insultaron, me manosearon con burla, hasta que por fin me soltaron dejándome sin un quinto. Yo me dije que no iba a volver a verla, que me iba a dedicar a mi negocio y ya. Precisamente hoy fue la inauguración y ahí tienes a la Rosa en primera fila. Sí, ya sé que nada más viene a sacarme dinero y yo de güey, porque ¿qué crees?
La vi cuando se largó con los fulanos que me robaron. Hizo una pausa dándole un trago prolongado a su cerveza. Se acerca más a mí, casi está pegado a mi rodilla. Ahora que lo miro de cerca, percibo en sus ojos una profunda lamentación conmovedora, aunque en el fondo estoy deseando que no se aparezca por aquí una patrulla. Veo en sus ojos el brillo cristalino que antecede a la lágrima retenida. Su rostro se contrae, los suspiros se hacen más frecuentes. Lo veo divagando entre la nostalgia y el anhelo. Finalmente, haciendo un gran esfuerzo por hablar, dijo: te juro, Bonita, que si yo encontrara a alguien que me quisiera tal y como soy, que me aceptara así como soy, sin pedirme nada, sin hacerme preguntas, yo te juro que le daría mi vida. Con cierta vibración en las palabras, reconociéndome en su sentir, le dije: yo he querido a alguien así. Me mira con tamaños ojos de incredulidad y ansioso me pregunta: ¿de verdad? ¿Y qué pasó? Entonces fui yo la que suspiró con profundidad. Mis ojos se llenaron del brillo cristalino, derramando de inmediato unas gotas tan gruesas que no las pude detener. Tomé de entre sus manos la lata de cerveza. Le di un trago hondo que me supo a lágrimas añejas y casi en un murmullo le confesé: nada, él a mí no me quiere. Nunca había visto en unos ojos tanta compasión hacia mí. Pasó uno de sus brazos por mis hombros y recargó su cabeza en la mía. Allí estuvimos las dos compartiendo nuestro desamor en medio de la noche, con una lata de cerveza, con la lluvia y con el frío. Muchas gracias. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.